llegamos a este país y nos reinventamos. Y no siempre tenemos la oportunidad de trabajar en nuestras áreas iniciales de trabajo, lo mismo que hacíamos cuando vivíamos en otro país. Y entonces nos reinventamos y muchos de nosotros queremos, pues, y logramos hacer una nueva empresa, tener un nuevo emprendimiento y nos comienza a ir muy bien. Y entonces, ¿qué hacemos después? De eso vamos a hablar hoy en Cuentos y Casas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Ana Ramos desde San Antonio, Texas, su broker independiente de bienes raíces de Lumen Team, transmitiendo en vivo desde mi canal de YouTube, Ana Ramos Realtor y Ávila Radio Online. Y el tema de hoy vamos a conversar y vamos a dedicarnos a conversar sobre esas transformaciones y esos cambios que nosotros hacemos cuando migramos, que muchas veces somos los primeros que nos hemos tenido que reinventar porque cuando estábamos en nuestro país éramos otra cosa, teníamos una carrera o no teníamos una carrera, pero teníamos un emprendimiento, lo que fuera, y llegamos aquí y nos damos cuenta que las cosas van cambiando, que no es lo mismo ni se escribe igual, y muchos decidimos hacer un emprendimiento. Comienzo y vamos a hablar de eso el día de hoy. Vamos a hablar qué podemos hacer, qué es importante a la hora de que tenemos el emprendimiento y cómo hablamos de nuestra marca personal, porque ese es el próximo paso. Una cosa es el emprendimiento que nosotros hagamos de primero, arrancando, comenzando, pero llega un momento en que gracias a Dios nos va yendo muy bien, tenemos buena recepción de parte del público, creamos un producto o servicio que se vende, que llega al público, pero tenemos que buscar la manera de llevarlo a otro nivel y seguir creciendo y evolucionando porque ciertamente Estados Unidos sigue siendo el país de las oportunidades y donde se nos pueden abrir muchos nuevos caminos. Entre ellos, pues, lograr nuestro emprendimiento. Y hay infinitos ejemplos de empresas o de gente que ha comenzado de muy poco y ha llegado a hacer cosas muy interesantes, muy lindas y muy grandes. Comienzo con contarles un poco mi experiencia. En mi caso, yo creo que soy uno de los mejores ejemplos. Yo soy periodista, como ya muchos de ustedes saben. Me mudé a Estados Unidos, me vine de Estados Unidos hace 21 años. Y en esos 21 años, bueno, han pasado muchas cosas. Cuando yo llegué acá, estaba embarazada de mi hija menor y mi hijo mayor tenía 8 o 9 años y no era el momento para yo buscar trabajo ni nada, empezando porque, bueno, estaba por dar a luz. Luego nació mi hija, me quedé en casa cuidando a mis muchachos durante 2 años y algo. Y llegó el momento en que, bueno, ya yo estaba lista para volver al campo laboral. Yo siempre he dicho que admiro enormemente y tienen mi total y absoluta admiración, apoyo y soporte las mujeres que deciden quedarse en casa y dedicarse a ser mamás. Para mí ese es el trabajo más difícil, muy bien remunerado, que existe. Yo a los 2 años estaba acostumbrada, yo adoro a mis hijos, pero ya estaba que los donaba. Yo necesitaba volver al campo laboral, que era lo que me gustaba, ¿no? Y bueno, me conseguí con varias cosas y varios tropiezos o varios retos en ese momento. Primero, yo vivía en New Jersey. El pueblo donde nosotros vivíamos estaba a hora y media de Filadelfia y a hora y media de Manhattan, que digamos eran las dos ciudades importantes que yo tenía relativamente cerca, a hora y media, y donde podía conseguir un trabajo cercano o acorde con mi experiencia y con el área en el que yo estaba, pues que era periodismo, manejo de identidad corporativa, comunicaciones corporativas. Entonces eso no era algo fácil de conseguir un trabajo donde yo estaba. Entonces llegó el momento en que dije, bueno, pero ¿y ahora qué hago? ¿No? Apliqué innumerables veces. Uno al principio aprende que uno cree que va a llegar aquí y va a aplicar exactamente al equivalente a la profesión que uno tiene donde uno viene. Y resulta que, bueno, esa es la primera lección que uno aprende, que no siempre o no es sencillo conseguir un puesto exactamente igual, pues porque uno no tiene el network ni la red de conocidos ni la experiencia de trabajo en este país. Uno no conoce la cultura, uno no conoce cómo se bate el cobre en esta cultura y uno le toca aprender. Y parte de ese aprendizaje es comenzar
desde muy abajo, desde mucho más abajo de lo que uno estaba. En ese momento yo no lo tenía claro, no lo veía, entonces, bueno, decidí buscar qué otras opciones tenía, porque además quería hacer algo que me permitiera manejar un poco más mi tiempo, porque la otra cosa que uno se da cuenta cuando uno es inmigrante, sobre todo en este país, en Estados Unidos, es que la ayuda con la que contamos es muy limitada. Los que venimos de Latinoamérica estamos mayormente acostumbrados a tener ayuda que no necesariamente tiene que ser porque tengamos un empleado en la casa que nos ayude con las labores domésticas, sino que contamos con todo un tren de ayuda de nuestra familia, de nuestros amigos, y la vida es mucho más sencilla. Cuando llegamos acá, nos tenemos que adaptar de nuevo y buscar que el sistema funcione. Yo siempre digo que las parejas o van o revientan acá, porque aquí es un trabajo en equipo que todos tenemos que tener en salvadas ocasiones. Incluso si usted viene con mucho dinero y mucha comodidad, igual le va a tomar un tiempo adaptarse, conseguir a una persona o a las personas que lo puedan apoyar y que usted considere que les puede dar su confianza, que se adapten a su sistema de vida, que aprendan a cocinar como usted quiere que cocinen. Entonces, el nivel de ayuda que uno tiene aquí, por mucho que uno quiera, no es ni remotamente parecido al que uno tiene en su país. Uno está solito aquí y uno tiene que aprender a manejarse. Entonces, hay veces que vale la pena y es interesante buscar hacer algo en lo que uno sea bueno, que de repente no es su carrera, sino es un oficio, y que uno pueda pues abrirse camino y generar ingresos y trabajar de una manera un poco más creativa. En mi caso, yo luego de 2 años y medio que estaba en mi casa, ya estaba que me subía por las paredes, y un amigo muy querido, que en ese momento era, bueno, que sigue siendo, realtor en New Jersey, se me acerca y me dice, bueno, que por qué yo no, que en su oficina están buscando su jefe, su broker, estaba creciendo mucho y quería un poco organizar su oficina o su estructura. Y entonces yo comencé a trabajar en la oficina, un poco dando apoyo organizativo desde la parte gerencial, que es parte de mi experiencia, de lo que yo tenía en Venezuela, que yo en Venezuela tenía varias empresas, entre ellas una que hablaba un poco sobre comunicaciones corporativas y qué sé yo. Entonces yo comencé mi trabajo ahí, comencé trabajando y en el interín que yo estaba trabajando ahí, surgió la oportunidad para que nos mudáramos de New Jersey a San Luis, en Missouri. Entonces, en el momento en que nos fuimos, primero se fue mi esposo y yo me quedé buscando trabajo. Mi esposo era el que primero tenía que irse. Y yo me quedé un poco buscando trabajo y buscando oportunidades a través de la red de bienes raíces en la que yo trabajaba. Claro, yo no era realtor, ni me interesaba ser realtor, ni me gustaba la idea de ser realtor. Para mí ser realtor era, no sé, era así como un vendedor de carros de zapato blanco y chaqueta de cuadro, ¿no? Eso era lo que yo pensaba en ese momento. Entonces nos mudamos a través de esas conexiones y de esa red de bienes raíces con la empresa en la que yo trabajaba, conseguí un trabajo en el área de mercadeo en San Luis con una persona que trabajaba en bienes raíces. Esa persona, casualmente, yo tuve la suerte de que esa persona tenía todos los años del mundo de experiencia y era uno de los top producers en bienes raíces en la ciudad de San Luis. Bueno, yo me mudé entonces con un trabajo que ya trabajaba en marketing, cuando después de 3 meses, bueno, logré mudarme en aquel momento para San Luis. Y entonces empecé a trabajar con esta persona. Luego de 2 años, y una historia que creo que en alguno de mis programas debe estar por ahí, si no la repetimos en otro momento, yo decidí trabajar por mi cuenta. Ya yo había sacado la licencia de bienes raíces, no porque quería ser realtor, sino porque yo quería, era una oportunidad de negocio y para poder completar la oportunidad de negocio, yo tenía que tener mi licencia como realtor. Bueno, después de 2 años trabajando con esta persona, que aprendí lo bueno, lo malo y lo feo de la profesión, de la industria, pues yo decidí trabajar por mi cuenta. Y en ese momento, bueno, me abrí camino yo solita como agente independiente y entonces ese se volvió mi emprendimiento.
Ahora bien, ¿cómo hace uno? Yo después de eso, bueno, teníamos otros negocios, otras cosas, pero digamos que mi ingreso y mi área principal o de la que trabajaba con más consistencia era como bienes raíces. Entonces uno comienza, y eso es lo que comenzó siendo un trabajo para otra persona trabajando en otra empresa y que se convirtió en mi trabajo personal y en mi empresa, porque soy contratista independiente y soy dueña de mi negocio. Entonces empieza uno a ver cómo quieres crecer y cómo quieres ampliar tu negocio. Y ahí es donde se empieza a entrar este concepto y de la importancia de generar una marca personal. En mi caso, probablemente se me hizo un poco más fácil, bueno, porque esa era mi área de trabajo y eso era lo que yo trabajaba y era lo que yo hacía y lo que yo sabía hacer. Y en lo que me dedicaba era mucho trabajar y desarrollar marcas personales y corporativas cuando trabajaba en Venezuela. Entonces aproveché esas cosas. ¿Y por qué desarrollar una marca personal? Porque es que llega un momento en que uno, ese oficio o eso que uno considera que es algo así que estoy haciendo, y vamos a poner que sea cualquier otra industria, puede ser la cocina, puede ser los servicios, pueden ser las remodelaciones, puede ser delivery, puede ser servicios de belleza, todo lo que nosotros aprendemos y hacemos o que decimos reinventarnos, llega un punto en que uno comienza llegando primero aprendiendo cómo se aplica ese negocio acá, o quizás lo aprendimos porque alguien nos echó el cuento o nos puso acá. Y entonces, ok, comenzamos muy bien. Voy a hablar un poco del área de la cocina, que es lo que yo veo que mucha gente hace, que es con más frecuencia lo que la gente hace. Uno llega y resulta que uno tiene la receta de cachitos o de quesillo o de pan o de lo que ustedes quieran o de un postre maravilloso que uno tiene de repente de su abuela o que uno desarrolló y que uno le encantó y dice, esto es lo que yo voy a hacer. Porque quizás se nos hace lo más fácil en el momento que tenemos, pues tenemos la cocina en la casa, los gastos son pocos y lo que estamos poniendo es nuestro tiempo más que materiales. Entonces, bueno, comenzamos así, todo muy bien, pero llega un momento en que para que eso crezca, nosotros tenemos que empezar a trabajar y elaborar una marca personal, porque ya no es, como diríamos en Venezuela, estoy matando un tigre, estoy haciendo cualquier cosa. En este caso, lo estamos transformando en una empresa. Y cuando nosotros tomamos la decisión y tenemos la visión de transformar un hobby, una tarea, algo que se nos hace falta, y transformarlo en un negocio que sea escalable en el tiempo y que pueda crecer en el tiempo, entonces tenemos que empezar a tomar en cuenta la imagen, que en mi opinión es lo más importante. La gente a veces dice, bueno, pero es que yo tengo una empresa chiquita, yo no tengo real ni tiempo para hacer un logo y eso lo hacen son las empresas grandes cuando crecen. No, 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 déjeme decirle que mientras más temprano usted comience a trabajar en su imagen personal y a desarrollarla, más fácil se le va a hacer el camino, porque desarrollar una marca personal no es nada más ir y desarrollar y hacer un logo, o porque yo quiero y me las doy de diseñador, o porque de repente voy a contratar a alguien para que lo haga. Mi opinión es que cuando llegue el momento de hacer el logo, ahorre, invierta y déselo a alguien que sepa. Una cosa es que nosotros dibujemos y otra cosa es que entendamos cómo integrar nuestro mensaje, lo que nosotros somos, nuestros valores, nuestra marca, en un elemento visual que puede ser una imagen y un logotipo y una fuente que forman el logo, el logotipo, nuestro sistema de identidad. Son dos cosas diferentes y tienen que ir de la mano. Entonces, vaya ahorrando de esa platica que usted va ganando y de ese dinero que usted está haciendo en su emprendimiento, vaya poniendo, aunque sea el 10-15% aparte, y guárdelo para el momento en que usted necesite ya entrar en la parte gráfica y comenzar a invertir en su marca, usted tenga esos fondos, porque créame que esa inversión es la que le va a valer la pena y la que se va a hacer más importante cuando usted esté haciendo su emprendimiento. No, yo entiendo y hay gente que dice póngase en Canva o póngase en cualquier otra plataforma, dígale a la inteligencia artificial que le cree un logo, puede ser. Pero como todo negocio que queremos llevarlo en serio, no todo puede ser hecho a la maldita sea, así como venga. Tómese su tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Ok, porque ya les explico por qué es la importancia entonces de desarrollar esa marca personal,
porque de ahí va a comenzar todo lo que nosotros hacemos. Y si nosotros nos enfocamos en desarrollar ese principio al comienzo de nuestro emprendimiento, se nos va a hacer mucho más fácil, eh, crecer, enfocarnos y saber cuáles son nuestros pasos de cómo queremos crecer, hacia dónde queremos crecer, en dónde queremos invertir, en dónde queremos enfocarnos. Entonces les voy a dar 5 pasos que son lo básico para que ustedes puedan desarrollar y comenzar a desarrollar esa marca principal, esa marca personal como principiantes. Y les voy a dejar un link para que tengan acceso a esto que les voy a decir. Van a tener acceso a una guía gratuita totalmente de lo que les estoy contando para que arranquen y comiencen a generar esa marca personal. El primer paso que es importante seguir, es tomarnos el tiempo para conocernos a nosotros mismos. Antes de comenzar a construir nada, una marca, un logotipo, es fundamental, es tener una comprensión clarísima de quién eres tú, qué servicio estás ofreciendo, por qué ese servicio o ese bien o lo que tú estés haciendo es único. Y es importante en ese momento, y esto toma tiempo, eso no se hace de un día para otro, eso toma mucho de escribir. Mi recomendación es que comiencen a escribir y borren y lean y vuelvan a leer. Y entonces reflexionar sobre tus valores, cuáles son tus pasiones, tus fortalezas, cuáles son tus retos, qué te cuesta, qué te motiva. Es importantísimo entender la motivación y el por qué nosotros queremos hacer algo. Ese punto inicial de descubrir lo que llaman en inglés el why, el por qué, si entiende en inglés o debe haber la traducción, busquen el video de Sinek sobre el why, de dónde está mi why, cómo conseguir mi por qué, porque los va a ayudar muchísimo. Define tu propósito como emprendedor, cómo quieres impactar el mundo. Hazlo con mucha dedicación. Paso número 1, conocerte a ti mismo, ver la fantasía, ver cuáles son tus fortalezas, cuál es tu pasión, qué es lo que tú quieres hacer y un poco buscar entender tu producto o servicio. Entiende por qué, define ese producto o ese servicio, define cuáles son, por qué tu producto es más importante. Si tú estás haciendo comida, por ejemplo, y tú haces el mejor quesillo, ¿por qué tu quesillo es mejor que el mío? Es porque tienes una receta milenaria, es porque tú utilizas productos naturales o los haces orgánicos, o la presentación de tu producto es una belleza, o es que tú tienes facilidades del diseño y tu empaque es maravilloso. O si estás haciendo deliveries, ¿por qué? Porque lo tienes tu delivery está siempre a tiempo y tú te encargas de que los productos siempre lleguen como tienen que llegar. O de repente tú haces Uber o haces Lyft o haces cualquiera de esas cosas y resulta que tú en tu servicio en tu carro, porque tú eres mejor que el de al lado, porque a lo mejor tú en tu carro tienes una cava, tienes snacks, tienes cosas. Es decir, sé muy crítico de ti mismo y haz una lista importante de por qué tú tienes tu producto y por qué tu producto es diferente o qué tiene tu producto o tu marca que sea diferente a los demás que te diferencie. Siempre hay algo que nos va a diferenciar. Puede ser la decoración de un postre, puede ser que mis servicios son, como yo en Venezuela era ingeniero, a lo mejor mis servicios de carpintería o mis servicios de electricidad o de plomería son excelentes porque tuve mucha experiencia en construcción. En fin, ese es el punto número 1. Punto número 2, y probablemente cualquiera de estos puntos es tan importante como el otro. Pero segundo punto es identifica a tu cliente ideal. ¿A quién quieres venderle? ¿A quién va dirigido tu producto? ¿A quién le resuelve un problema tu producto o tu servicio? Créanme que sí, yo sé que queremos llegar a todo el mundo y vamos a llegar a todo el mundo, pero en la medida en que nosotros definamos exactamente y con mayor detalle con quién queremos trabajar, se nos va a hacer mucho más fácil tener la visión de qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer y cómo nos vamos a comunicar y cómo vamos a hacer nuestro marketing para llegarle a ese cliente ideal. Entonces, nuestro cliente ideal es sumamente importante. De ese cliente ideal tenemos que conocerle la vida completa. Quiénes son, qué les interesa, cuáles son sus necesidades,
¿Cómo puedes ayudarlo tú? ¿Cuál es su reto? ¿Qué le falta? Que a lo mejor si tú estás hablando de cocina, bueno, tú sabes que ese cliente no sabe cocinar o no tiene tiempo de cocinar y tú le vas a brindar el servicio o le vas a resolver la vida porque tú cocinas, porque haces empanadas, cachitos, arepa, comida completa, congelada, comida fitness, no fitness, sin azúcar, con azúcar, en fin, defínelo muy bien. ¿Quién es esa persona? ¿Cuál es su perfil? ¿Está casado? ¿Está soltero? ¿Tiene hijos? ¿No tiene hijos? ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿Es un niño? Mientras más información tú tengas y puedas definir sobre tu cliente ideal, pues mucho más fácil se te va a hacer mercadearlo. Tu mensaje, tu contenido, todo va a estar hecho en función de ese cliente ideal. Que ese cliente ideal, el tener ese cliente ideal nos va a limitar en nuestro alcance con otra gente. No, créanme que nuestro contenido va a llegar a todas partes, pero trabajar con la gente que nosotros queremos trabajar siempre va a ser un beneficio. Si ustedes me dicen a mí y a ustedes les llega alguien que dice, bueno, pero es que yo quiero trabajar con alguien que le guste el detalle a la hora de hacer albañilería, por ejemplo. Entonces su cliente no es alguien de repente que lo que le gusta es hacer algo muy barato y que no le importen los acabados. Ese no es tu cliente ideal. Tu cliente ideal es alguien que aprecie el nivel de detalle en tu trabajo y que esté dispuesto a pagarlo. Porque también habrá otro nicho de la gente que diga, bueno, a mí no me importa, yo lo que quiero es que sea una reparación rápida, sencilla y que la atención al detalle no sea la prioridad. También hay un nicho para eso. Pero no quiere decir que la persona que necesite a alguien que trabaje rápido no esté dispuesta a pagar por el detalle. También puede ser, pero al tú enfocarte, tu mensaje va a ir y vas a trabajar con la gente con la que tú quieres trabajar, que créeme que cuando uno logra trabajar con la gente que uno trabajar, la diferencia es muy, muy grande y es muy importante. De paso número 3, vamos a crear una narrativa que sea poderosa. Ahora que tenemos claro quién eres, qué haces, por qué importa y a quién te estás dirigiendo, entonces tu narrativa, todo lo que tú digas, tiene que ser enfocada en función de estos puntos. Queremos hablar sobre, no todo puede ser venta, tiene que ser, queremos hablar sobre definir bien, entonces, cuál es mi mensaje, cuál es mi oferta, qué te resuelvo y cómo te lo resuelvo. Si tú tienes claro ese mensaje, entonces todo lo demás va a ser más sencillo, porque ya sabes, uno, cuáles son tus fortalezas, en qué eres bueno, defines eso, defines también cuáles son tus retos en el punto número 1, porque a lo mejor es cuestión de delegarlos en otra persona o enfocarte en aquellas cosas que de verdad puedes hacer. Después, entonces ahora ya conoces a tu cliente, sabes exactamente a qué hora se para, a qué hora se acuesta, qué le gusta, qué no le gusta, y estás claro entonces ahora para fomentar, para generar un mensaje, generar ese mensaje y esa comunicación con esa audiencia que estás buscando, que sea real, que sea auténtica. Olvídense de copiar, de ver. Uno puede inspirarse en lo que ve en otras personas, pero nadie va a poder desarrollar y hablar de su producto mejor que usted mismo. Entonces, tómese el tiempo entonces de crear y decir, y cuando yo hablo de contenido es que la gente, uno hace negocio con la gente en la que uno ha conocido, con la que ha conversado, en la que uno confía, que le cae bien y en la que uno confía. Y para poder lograr esa confianza, para eso tenemos que estar claros, ser auténticos, ser reales y hablar de nuestro discurso y tener nuestro mensaje claro. Yo tengo clientes que me han contactado a través de mi canal de YouTube, a través de estos videos que ustedes tienen, que yo no los conozco, pero me llaman y me dicen, Ana, ya te conocemos porque resonamos contigo, resonó nuestra conversación contigo, nos sentimos sumamente identificados y queremos trabajar contigo. Para mí es un gran honor, aunque no conozca a esa persona, pero entonces resulta que cuando yo mido, yo digo, ok, mi mensaje está llegando a donde yo quiero llegar y de la manera en que está en la que yo quiero que llegue esa persona, porque me está contactando el cliente que yo quiero. Y eso no quiere decir que no me contacten otros, me contacta muchísima gente, pero eso es el producto de un trabajo pensado, entendido. Y no tienes que ser un profesional en periodismo ni en bienes, es tener claros esos ejercicios. Punto número 4. Ahora que tenemos claro cuál es qué somos nosotros, cuál es nuestro cliente y tenemos claro el tipo de información que queremos transmitir,
que siempre sea información de valor, que es importantísimo. No puede ser todo ventas. Las ventas vienen, pero tenemos que dar información de valor para que esa relación que se forma a través de esta pantalla de que tú me ves o yo te veo, en tus posts, en tus videos, en lo que sea, que yo me sienta identificada y vaya generando esa confianza para querer trabajar contigo o comprar tu producto. Entonces, una vez que tenemos esto, entonces tenemos que pensar y analizar qué plataforma o plataformas queremos usar para promocionar nuestros productos. Y ahora entro aquí, no todas las plataformas son iguales ni se parecen. Si yo tengo claro cuál es mi producto y mi servicio, tengo claro quién es mi cliente y dentro de esas cosas que quiero saber de mi cliente, entiendo qué le gusta y en qué plataforma está mi cliente. Y yo tengo un mensaje de valor, ahora lo voy a poner, lo voy a promocionar en la red social donde ese cliente normalmente va a estar o donde yo voy a tener un mejor alcance de ese cliente que yo estoy buscando. Por ejemplo, si me dicen que tu cliente son muchachos jóvenes antes de los 20 años, probablemente no haces nada en Facebook, no tienes nada que buscar en Facebook, porque esa audiencia no va a Facebook. Probablemente sea interesante explorar TikTok o Instagram y depende. Si estás hablando para personas de repente ya de adultos mayores, a lo mejor el correo o el correo directo, el mail directo o el email puedan ser unas plataformas interesantes porque esa cultura o ese target de persona está acostumbrado más a las comunicaciones un poco más tradicionales y a lo mejor tienen algo de Facebook. Si estás hablando con millennials, probablemente Instagram sea tu plataforma. A lo mejor tú lo que ofreces es un servicio creativo de redacción, a lo mejor no es que a lo mejor no sea fotográfico, que no sea de imágenes. Entonces, esas plataformas de email o de comunicación directa o de correo o de llamadas puede ser más interesante. Pero si tú tienes un producto que es netamente visual, como el caso de la comida, de la fotografía como tal o de una remodelación de una casa, entonces esas plataformas donde se ofrezca o donde se permita exponer imágenes como Instagram o como TikTok son interesantes y valen la pena. Entonces, explorar esa en la plataforma en la que vamos a estar, eso es el punto número 4 y es sumamente importante. Y si no estamos en todas las plataformas, créanme, no importa. Tenemos que buscar la plataforma que se ajuste a nuestro producto, a nuestro cliente y a nuestro mensaje. Punto número 5, pero no menos importante. Ok, tenemos eso y ahora tenemos que cultivar esas relaciones y ese networking. ¿Cómo hacemos para hacerlo? Okay, entonces, ya tenemos lo que nosotros hacemos, sabemos a quién queremos, a quién es nuestro cliente ideal, sabemos que tenemos que tener información de valor, sabemos ahora en qué plataforma hacemos y ahora cómo cultivamos las relaciones. Hay 1000 maneras de cultivar relaciones. Dependiendo de la industria en la que nosotros nos encontremos, pues será interacciones en vivo. Si, por ejemplo, yo que soy realtor y como le enseño yo a los realtors que trabajan conmigo, es, bueno, si nosotros estamos buscando gente para hacer networking, uno no llega diciendo, hola, yo soy realtor, te puedo vender una casa, te puedo ayudar a comprar una casa. No, las cosas no son así. Pero si yo, por ejemplo, me reúno en un grupo de gente y aprovecho un hobby que me guste, la costura, la jardinería, lo que sea, y yo me involucro con esa gente y comienzo a conversar y entiendo de nuevo, nos vamos al punto número 2, a entender a nuestro cliente, en dónde estoy y cómo hago entonces busco la manera de estar ahí. Tengo que estar, si son servicios profesionales, necesito estar en una industria de profesionales, tengo que ir a la Cámara de Comercio, tengo que participar en una convención o es algo más sencillo, con decirme soy mamá y quiero dar clases de Zumba, entonces a lo mejor me interesa irme al parque o dar unas clases de Zumba o estar cerca de un gimnasio y meterme en un gimnasio donde haya otras mamás de las que yo pueda conversar y estar con ellas. Entonces, buscar el nicho de dónde hacer ese mercadeo y dónde comunicarnos, pues en ese momento, eso es importante porque ya lo tenemos, es como una cadena de cosas que van pasando que al final nos van ayudando a llegar hasta donde queremos llegar. En todo esto, cuando se crea un logo, cuando se hace la imagen, puede ser para mí
El logo tiene que ser y la imagen tiene que ser una vez que tú logres el punto número 1, donde ya te conoces a tú mismo, conoces a tu producto, sabes las cosas que tienes que hacer y te puedes sentar a decir, yo quiero, estos son mis valores, esta es mi propuesta, entonces puedo empezar a diseñar un logo. Si no lo tienes listo, no importa. Empieza con la consistencia, que poco a poco lo vas a lograr. Y les voy a dar un bono, porque ya les hablé de las 5. Primero, conocerte a ti mismo. Segundo, conocer tu cliente ideal. Tercero, establecer tu mensaje y entender con quién vas cuál es tu mensaje. Luego, elegir las plataformas y los medios de comunicación adecuados. Y número 5, cultivar esas relaciones y hacerlas crecer. Créanme que en un principio, cuando estamos lanzando un producto, estamos hablando, es más importante dar información de valor que vender algo. ¿Cuál es el radio entre publicaciones de valor y prospectos de venta o posting de venta? No lo sé, eso depende de cada industria y eso hay que estudiarlo, eso tiene estudios. Y como último, les digo, el bono que les voy a dar es el secreto para mí de lograr algo en este país y de seguir adelante y de ser exitoso tiene que ver con la consistencia y la perseverancia. Si un día, un poquito, eso nos va a garantizar en mucho más corto tiempo del que ustedes creen el poder posicionarnos y lograr resultados. No siempre es dinero. De hecho, yo no recomiendo invertir dinero a ninguno de mis clientes que trabaja con marcas personales y que están desarrollando su marca personal. Yo jamás les voy a recomendar que inviertan en publicidad para posicionarse. Yo lo que les digo es, una vez que haya un posicionamiento orgánico, que ya la gente me conozca, entonces invierte en publicidad para reforzar tu posición, porque a menos de que tengas una cartera inmensa de dinero y tengas un producto muy importante, no vas a poder, no va a ser tan efectivo tu inversión en publicidad como lo es el crecimiento orgánico que vaya creando esa confianza con tu audiencia. Espero que les haya sido muy útil. Como saben, siempre les digo, lo van a conseguir en mi canal de YouTube y van a conseguir la guía y el bono donde les voy a dar todos estos deseos para que bajen una guía completa con estos detalles y otras cosas de cómo y con la importancia de tu marca personal y cómo comenzar a hacerla. Así que ahí se los dejo en YouTube. Como siempre les digo, hagan bien y no miren a quién, que eso es gratis y nos vemos en una próxima entrega.